Hola, estamos ya en nuestro cuarto episodio de Escribientas. Estamos de nuevo aquí la profesora Tatiana Pérez. Hola. Y yo, Ana María Gudelo. Muy felices ya, justo ahora estábamos hablando mientras preparábamos, hacíamos la pregrabación, que ya el cuarto episodio. Bueno, lo primero es, queremos agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo, que están viendo los videos, que están divulgando, pues que estamos haciendo este trabajo. Para nosotros es muy importante y hemos ido viendo cómo crecen como los seguidores y las Sí. personas las visualizaciones de los episodios anteriores, y eso nos alegra muchísimo. Síganos ayudando a divulgar. A las personas que apenas llegan al podcast, a este video podcast, y que empiezan por este cuarto episodio, las invitamos a ver los primeros tres y les recordamos que el propósito de este trabajo de Escribientas es ser un medio para divulgar un proyecto de investigación que estamos desarrollando Tatiana y yo. Les leo el título: Narradoras y cultura literaria en el ámbito hispanoamericano y español entre 1993 y 2024. Y lo que queremos es documentar de alguna manera el proceso de investigación desde el principio y compartir con ustedes todas nuestras inquietudes, lo que estudiamos, lo que vamos leyendo, las cosas nuevas que aprendemos a medida que desarrollamos el proyecto. Entonces, se pueden devolver. En el primer episodio les damos todo el contexto del proyecto, y en el segundo y en el tercero hablamos de las condiciones, podríamos decirlo, contextuales, históricas, neoliberalismo, globalización, mercado editorial, para poder situar allí nuestro objeto de estudio, que son este corpus de escritoras y obras que nos interesan. Bueno, ahora sí les voy a presentar el objetivo de este cuarto episodio, o el tema que tendremos a partir de hoy y hasta el episodio 8, y es el marco teórico. Va a estar largo. Prepárense. Y para quienes están empezando a diseñar proyectos, estudiantes de pregrado, de maestría, De doctorado. sí, todos, claro, es una parte muy importante de todo proyecto de investigación, el marco teórico. Entonces me detendré un poco, y aquí me pongo la camiseta de profesora de metodología de la investigación, para hacer como una precisión, o para preguntarnos y tratar de explicar qué es un marco teórico y para qué funciona, para qué sirve. Un marco teórico es una parte fundamental de un proyecto de investigación. Uno empieza, se plantea una pregunta, delimita un problema de investigación, se traza unos objetivos, hace un estado del arte, confirma que la investigación pues, procede, que no se ha avanzado en ese tema, o que lo que se ha avanzado no, aún falta mucho que decir o alguna cosa que decir. Y luego viene cuál es la perspectiva desde donde yo me voy a parar como investigadora para hacer todo el análisis y poder resolver ese problema de investigación, al menos tratar de aproximarme, y para cumplir los objetivos. Entonces, ahí es cuando uno construye un marco teórico. El marco teórico no viene dado, el investigador, la investigadora lo construye a partir de un aparataje conceptual. Se estructura una red de conceptos al inicio, porque esto puede cambiar enseguida. Tati nos hablará más de eso. Para eso uno puede o sujetarse a un solo paradigma teórico, o, como les decía, hacer como una construcción en función de las necesidades del proyecto. Siendo un poco metafórica y tal vez metáfora manida, pero a mí me gusta, y es un marco teórico, son como las gafas o la lente que uno se va a poner para poder enfocar el problema, para poder aproximarse y, según sus objetivos, poder realizar la descripción, o para poder explicar, para poder analizar, o si va a un momento más aún retador de una investigación, tratar de encontrar una solución. Pues, eso según la investigación. Bueno, yo quisiera Sí. decir, como hacer una aclaración. A veces hay marcos teóricos y hay marcos conceptuales. Nosotros tenemos marco teórico, o sea, aplicamos unas teorías, ahorita lo vamos a profundizar, pero hay personas, digamos, que cuando uno de pronto está en pregrado o se está acercando a un tema de investigación, no suele como comprometerse con una teoría como tal o con unas teorías, sino que sencillamente define unos cuantos conceptos y dice, bueno, por ejemplo, voy a definir la literatura, voy a definir la novela, voy a definir un hecho social. Sí. Voy a definir esto y con base en eso voy a mirar un objeto de estudio, ¿cierto? Una obra literaria o una fuente primaria en el campo de la historia, y no me tengo que comprometer con el marco teórico.
Nosotras por el nivel, ¿cierto? Y por el corpus, escogemos tener un marco teórico. Dentro de ese marco teórico vamos a encontrar unos conceptos, categorías de análisis. Entonces, Ujú. también como para que dejarlo claro, o sea, siempre en un proyecto hay marco teórico, no, pero sí va a haber un marco teórico o un marco conceptual. Perfecto. Y también ahora lo comentábamos, Tati, es el asunto de cómo se puede transformar ese marco teórico. Y yo te quería preguntar, cuando tú diseñas un proyecto, ¿cómo construyes ese marco? Y háblanos también de la posibilidad de transformación a lo largo del proyecto. Cuando yo me empecé a investigar, o sea, cuando uno está en pregrado, que se hace su primera investigación, el marco teórico creo que es la cuestión más complicada. Creo que incluso más que el estado del arte o en historia que le llamamos balance historiográfico, somos especiales, tenemos otro nombre, porque el bagaje teórico en el mundo de la historia no es que sea muy amplio, entonces es como buscar esas gafas, entonces no sé si te pones unas gafas transparentes o te pones gafas con que se vea un rojo, sea, como buscar esto, poder escoger sabiamente el marco teórico requiere tener un conocimiento previo. Normalmente en pregrado e incluso hasta en el doctorado lo haces basándote en tu asesor. O sea, tu asesor es el como, gracias a su conocimiento, te dice, solo puedes enfocar por tal y tal autor o autores, o lo que decía, vas a hacer más bien una cuestión de carácter conceptual que no te enrede mucho porque la teoría enreda. Ujú. Nosotras pensando, o sea, para grabar este episodio llevamos, bueno, hemos estudiado mucho desde que estamos montando el proyecto, toda la parte teórica, lo que creo que más le hemos metido, incluso más que a las novelas, tristemente. Entonces, todavía seguimos en estas entregas que les vamos a hacer, todavía seguimos trabajándole mucho al marco teórico. Entonces, es una constante. Ahorita hablábamos en la preproducción de esto de la teoría y yo le comentaba a Ana que nosotros tenemos como desde el principio nos matriculamos con un marco teórico, con una autora específicamente, pero esa autora también, o sea, nos ha dado la perspectiva de mirar otros autores y aunque es un matrimonio, no es un matrimonio eterno como hace unos años, sino que es un matrimonio donde Es un todos los días, noviazgo. exacto, es un noviazgo donde todos los días estamos como firmando el pacto, entonces decimos como, bueno, vamos, no sé, me llamó la atención tal cosa, entonces la voy a ir a mirar, entonces la investigamos desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Como voy a ir a mirar otros autores, voy a mirar otras propuestas. Y también en la fuente, ¿cierto? Que en Ujú. este caso serían partes, digamos, pongamos el ejemplo de las novelas como tal, que no es como tal nuestro objeto de estudio, pero es una parte. Ujú. Digamos, leyendo las novelas, puede que lo que hemos mirado teórica, esa novela nos diga, necesitas otro bagaje conceptual, necesitas mirar otra teoría para poder explicar esa obra, ¿cierto? Para poder explicar ese objeto de estudio. Entonces, el marco teórico se construye todo el tiempo. Además, si nuestra mirada fuera descriptiva, de pronto no era necesario. Pero como nosotros estamos en un nivel De de análisis. análisis e interpretación, todo el tiempo tenemos que tener las gafas teóricas puestas y no solo una, sino como estar y tener como un juego de gafas, Sí, ¿cierto? sobreponer. O sobreponer, ¿cierto? Y bueno, el diálogo entre nosotras dos también, que es como ve, que nos pasa pues mucho como ve, mira, Ana me dice, Tati, mira, leí tal cosa y este libro lo tenemos que trabajar. O sea, que nos ha crecido pues como también la montañita de libros teóricos para poder hacer lectura de nuestro objeto de estudio, de nuestras autoras, ¿cierto? Nuestras escribientes. Perfecto, sí. Entonces, tras esa precisión, concretamos nuestro marco teórico. Cuando diseñamos el proyecto, decidimos que nuestro paradigma Mm, principal es la sociología de la literatura, pero también reconocimos desde el principio que vamos a necesitar herramientas que vienen de las humanidades digitales, bueno, que no son tanto teóricas, pero sí nos van a marcar un camino metodológico. ujú. Más adelante, varios capítulos más adelante lo miraremos. También vamos a retomar elementos de la historia como Sí. disciplina y vamos a también a asumir, y porque es que desde la entrada pues quisimos hacerle una perspectiva de género, porque obviamente el hecho de que este corpus que estamos trabajando implique a unas agentes del campo literario que se identifican como mujeres, las sitúan en un lugar y con unas condiciones en función de su género que les facilita la vida o se las entorpece, vamos a ir viéndolo. Entonces, a partir de hoy, pues de este episodio y hasta el octavo, nos vamos a concentrar en sociología de la literatura. No se imaginan
si bien nosotros partimos de Sapiro, que ahora Tati le va a poner pues como se va a enfocar en esa parte, ha sido un viaje al pasado en términos de remontarnos. Llegó visita. ¡Ay, llegó la Chiqui! Chiqui, salude. Yo creo que no se ve quién es la Chiqui. No, Van a creer que es un gatito, es un fantasma. Y hola. Entonces nos remontamos como qué hay detrás de muchas categorías que usa o conceptos que usa Sapiro o formas de ver la vida literaria, y queremos a lo largo de estos episodios irles contando y pues ofreciendo también una ruta para quien quiera también estudiar la sociología de la literatura. Nos fuimos casi hasta el siglo XVIII. Cosas que pasan. Yo les he dicho, Se me está pegando. las cosas malas se pegan, claro. Entonces, vamos Pero no fue idea mía, ella dijo como, me voy a volver hasta, ¿cómo se llama? Samán de Steel. Y yo, ok, está bien. Pero confirmamos que fue Sí, acertado, ahorita sí. van a ver por qué. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de cómo nace, cómo surge la sociología de la literatura, esa pregunta de una disciplina, cuándo se conforma esa disciplina y cuándo se cruza con los estudios literarios. Entonces, a partir de hoy empezaremos. Bueno, y Tati, te doy la palabra para que sitúes bien a Sapiro y por qué partimos de allí. Bueno, claro, en el proceso de montar el proyecto, entonces había que escoger un marco teórico. Yo fui creo que muy clara porque ya anteriormente había trabajado desde la teoría de los campos y dije, no quiero trabajar más teoría de los campos. Reconozco la importancia de la obra de Bourdieu y eso ya hace parte también como de mi horizonte hermenéutico. Entonces, pero no quería cerrarme nuevamente una investigación que todo lo mirara solo desde esta teoría y quería como algo más abierto. Entonces, la propuesta, Ana llegó con la propuesta, llegó con varias propuestas de sociología de la literatura. Yo llegué con 0 propuestas por eso, porque me estaba negando a Bourdieu, pero todos los caminos llevan a Bourdieu. Entonces, había una autora, ¿es española o Sí, latinoamericana? española, Ana Gallego. Ana Gallego. Ella en realidad utiliza la sociología para sus estudios Sí. Y fue un referente, pero Fue un referente, y luego llegamos a Giselle Sapiro, y ese sí me gustó mucho, incluso de entrada cuando Ana me dijo, léetelos, yo me leí ambos, y Giselle Sapiro me atrapó porque yo no la conocía, y había una de las ideas por las que llegamos al proyecto, o sea, yo tenía una pregunta que no lograba encontrar en otras propuestas teóricas diferentes a las de Bourdieu, ¿cierto? Que era mirar el objeto, pero todo lo que hay alrededor de un objeto. ¿No es cierto? Como todas esas relaciones, esas estructuras, ¿cierto? Que se construyen alrededor de varios objetos. Entonces no encontraba y con Gallego dije, no puedo responder mi pregunta, y con Sapiro sí. Entonces dije, hubo match. Luego hemos leído varias veces a Sapiro, incluso para estos episodios hemos estado maceando bastante a Sapiro y lo que Sapiro leyó, porque eso también implica hacer un marco teórico, no es como me quedo con este santo y no le rezo a ningún otro, sino que lo que fuimos es como, bueno, ella leyó a fulanito, vamos a ver si lo leyó bien o no lo leyó bien. O sea, no es fe, es como, porque pues ella tiene su propia interpretación y hasta ahora nos sigue gustando, solo que nosotros no nos estamos cerrando solo a ella, ¿cierto? Vamos a hacer un sancochito, como le digo yo, sancochito teórico y conceptual, porque nosotras tenemos un objeto de estudio muy diferente al de ella, unas preguntas diferentes, unas necesidades diferentes. Un contexto también. Un contexto diferente, porque ella es francesa, ¿sí? ¿Es francesa? Sí, es francesa y estudia francés. Y nosotras evidentemente no somos francesas. Entonces, es una realidad diferente a la que estamos estudiando, entonces obviamente nuestras propuestas, lo que decía, nuestra mirada pues como de género, nuestra mirada también del sur global, ¿cierto? Una postcolonial, bueno, todo lo que hay allí. Entonces nos matriculamos, digamos que en un 60%, digamos, con Sapiro, pero con la posibilidad de ese otro 40% ir trabajando otros autores y otras perspectivas, en la medida también de que nosotros estamos acercándonos a una disciplina que para nosotros es nueva, que es la sociología de la literatura, entonces estamos descubriendo pues un montón de cosas.
En el texto de Sapiro encontramos dos definiciones que nos gustó mucho. Les voy a leer la primera. ¿Tú te acuerdas en qué página está? Olvidé qué página está. Ahí lo ponemos. En la edición les ponemos la página, se las voy a leer. Dice, la sociología de la literatura tiene por objeto de estudio el hecho literario en tanto hecho social. Ahí resalto hecho social. Esto implica una doble interrogación. Primero, sobre la literatura como fenómeno social del que participan muchas instituciones e individuos que producen, consumen, juzgan las obras. Segundo, y sobre la inscripción en los textos literarios de las representaciones de una época y de las cuestiones sociales. Como pueden ver, ahí aparecen varios conceptos sociológicos, como el concepto hecho social, fenómeno social, textos, representaciones, bien, que no nos podemos quedar con la definición así como esto es lo que dice y ya, no, a ver que esto es una definición de una disciplina o de una subdisciplina, hay que cogerla con pinzas. Más adelante ya tiene otra definición, ahí también en la página 19, esa sí saqué la página, dice, la sociología de la literatura considera a la literatura como una actividad social que depende de las condiciones de producción y de circulación y que en parte está asociada a valores, a una, entre comillas, visión del mundo. Aquí también aparecen varios conceptos, lo bello de las definiciones es que uno cuando las lee cree que las entiende, pero cuando las desmenuza dice, oh my God, eso tiene un nivel de profundidad bastante grande. Aquí aparecen otros conceptos que resaltamos, que es literatura, un concepto súper complejo, actividad social, otro concepto, condiciones de producción y de circulación, valores y visión del mundo. Entonces, como ya lo hemos recalcado un millón de veces, no somos sociólogas, por tanto, hacer todas estas indagaciones requiere, en términos de vamos a buscar en los libros, requiere un pregrado. Entonces, para eso tenemos amigos y por eso decidimos preguntarle a un sociólogo, ¿cierto?, que trabaje teoría sociológica, entonces nos fuimos a buscar a ese amigo sociólogo de confianza y para hacerle una entrevista. Entonces, nos vamos para la Universidad de Antioquia y ahí les contamos renglón seguido qué son algunos de estos conceptos que aparecen en la definición de Sapiro. Vamos. Ya, vamos. Nos vinimos a buscar a un experto en sociología. Les presento a un amigo cercano a este proyecto, al profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, Gilberto Díaz Aldana. Él es una persona que se ha dedicado toda su vida a la literatura y luego se profesionalizó en sociología y desde ese momento estudia ya la literatura desde otra perspectiva, desde una perspectiva más académica, como un objeto de estudio muy serio. Como tenemos esa duda que nos quedó ahí, entonces vamos a buscar a alguien que sea sociólogo, porque nosotras no lo somos, pero es con la finalidad de abordar ese concepto que nos da Giselle Sapiro. Entonces, profe, muchas gracias, bienvenido a Escribientas, gracias por ayudarnos con estas claridades. No, gracias a ti, Tatis, y gracias por la invitación, a la profe Ana también, y este proyecto pues que me parece fantástico, me agrada mucho poderlas apoyar y venir en esta conversación. Bueno, te tenemos varias preguntas. Vamos a empezar entonces, vamos a empezar con Ana, ¿cierto? Que nos va a hacer su primera pregunta y luego yo te voy a hacer otras. ¿Listo? Perfecto. Okay. Profe, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros este ratico. Claro que sí. Queremos aclarar varias cosas porque, bueno, con Tati, que nos está grabando, tomamos para el diseño de nuestro proyecto a Giselle Sapiro. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, he de decirlo, la línea que yo más he estudiado, sin ser tan experta como tú, que has dedicado más tiempo, es la francesa. Y entré por Bourdieu y luego, bueno, llegué a Sapiro. Y me gusta mucho este texto porque me parece como un texto amable para que los estudiantes le entren a la sociología de la literatura. Yo soy profe en el área de literatura. Bueno, todo esto para decirte que utilizamos a Giselle Sapiro como base para formular el proyecto. Y cuando iniciamos, pues, y empezamos a profundizar en la sociología, Tatiana, que gusta mucho de la gran precisión conceptual, me dijo, hey, pero ¿cuál es la diferencia entre hecho y fenómeno? Yo no me había detenido en eso con la minucia que ella lo hizo.
Entonces te quiero leer el primer párrafo precisamente con el que empieza el libro de Sapiro, la introducción, donde ella instala estos dos términos y te queríamos preguntar cómo se precisa qué es uno y qué es otro, qué es hecho y qué es fenómeno. Leo esa introducción, dice Sapiro, la sociología de la literatura tiene por objeto de estudio el hecho literario en tanto hecho social. Esto implica una doble interrogación sobre la literatura como fenómeno social, del que participan muchas instituciones e individuos que producen, consumen, juzgan las obras, y sobre la inscripción en los textos literarios de las representaciones de una época y de las cuestiones sociales. Entonces, en esos términos que ella habla, profe, yo no sé si es un asunto de traducción o si efectivamente hay una precisión para cada término. ¿Qué precisión hay desde la sociología, profe? Bueno, muchas gracias por la invitación a ti, a la profe Tatiana. Eh, bueno, digamos lo que más que experto, sí llevo mucho tiempo estudiando y leyendo acerca de sociología de la literatura y los trabajos que he hecho de investigación, casi todos están en esa vía, ¿no? Ahora, lo que me preguntas, pues, digamos lo que hay una sutil diferencia, pero no es que sea tan grande. Podríamos partir diciendo que un fenómeno social es un fenómeno que sucede en la sociedad, ¿cierto? No es un fenómeno natural, no es un fenómeno que sucede en la sociedad. Y pues de todas formas, a pesar de que Emil Durkheim, que es el que eh, diseña y acuña pues el concepto de hecho social, lo hace para poder que la sociología tenga un objeto de estudio. ¿Cierto? Digamos lo que Durkheim es de la teoría clásica en sociología, y en ese momento pues estaba la disputa por la sociología para que fuese una ciencia, y en la discusión era que tuviera un objeto y un método. Entonces, claro, si decimos que el objeto es el fenómeno social, pues no hay ninguna diferencia con otras ciencias sociales que también estudian la sociedad. Entonces, lo que hace Durkheim es plantear que el hecho social como objeto de estudio de la sociología, pues tiene tres elementos característicos que pues lo van a, digámoslo, a delimitar. Por un lado, el carácter objetivo del hecho social, lo que implica una cierta imposición desde afuera hacia los individuos y hacia el resto de grupos o instituciones sociales. El segundo, que es, digámoslo, la característica fundamental, el hecho social se puede percibir, observar por la capacidad de coacción que genera sobre los individuos, es decir, que es, digámoslo, como de una suerte como de obligatorio cumplimiento. Y el tercero, pues que sea constante, repetitivo, que trasiega, digámoslo, en el tiempo. Ahí, y justamente va a definir así Durkheim también para diferenciarlo de otros fenómenos, digámoslo que como fenómenos de masa, ¿no? Que no tienen una constancia en el tiempo, que bien pueden ejercer cierta coacción, pero que no son repetitivos, ¿cierto? Que, digámoslo, es hoy y ya mañana no se vuelven a dar y así sucesivamente. Pero, digamos lo que, por eso decía que hay una diferencia, pero muy sutil, porque un hecho social es también un fenómeno social. ¿Cierto? Entonces, claro, la diferencia vendría siendo en tanto que hecho social es el objeto de estudio O sea, eso de la la sociología, objetivación del fenómeno. la objetivación del fenómeno, ¿cierto? Y eso sobre todo para poder delimitar y distinguirlo de otros fenómenos que se puedan decir más de tipo, no sé, antropológico o histórico o de ciencia política, qué sé yo, ¿cierto? Es como para eso, para poder delimitar y construir un objeto de estudio y así, digamos, lo que le pertenezca a la sociología, ¿no? Y en eso se va a caracterizar Durkheim. Durkheim es el padre, digámoslo, de la sociología científica y de la sociología académica. Tiene, digámoslo, esas dos connotaciones. Y es el creador de la sociología funcionalista. Ok. O sea que aquí Sapiro está empezando con una base pues, que nos tira directamente a Durkheim. Directamente a Durkheim. Ahora, lo que pasa es que Giselle, pues es también, fue discípula, alumna de Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu, pues casi como toda la sociología francesa, pues bebe de la fuente de Durkheim. Ok. Eso es casi que inevitable, pues, para los franceses. Sí. Profe, bueno. Muchas gracias por la precisión, Tati. Tenía razón, había que precisar. Bueno, ya que queda clara esa precisión conceptual, yo quisiera que nos contaras un poquito como algo más personal, cómo llegaste tú a Giselle Sapiro, cómo llegaste a leer este libro. Bueno, llegué por curiosidad editorial, ¿cierto? Digamos lo que, pues, he estado pendiente o he intentado estar muy pendiente de las publicaciones acerca de sociología de la literatura, y pues Giselle y este libro, Sociología de la Literatura, en su momento fue un boom. Fue un ¿En qué boom. año fue eso cuando tú lo leíste? ¿Cuándo fue un eh, boom aquí en Colombia? yo creería que por ahí hace 5 años Ok, estamos aproximadamente. cercanos.
No estamos tan mal. Y si uno revisa la fecha de la traducción al castellano, es muy cercana a la fecha de la publicación original en francés. Eso, digámoslo, que también hace parte de otros asuntos de la distribución de los libros y demás, porque, pues, no sé, 20 años atrás era muy difícil conseguir cosas actuales, bueno, no estaba el internet, no estaba esta clase de cosas, se dificultaba aún más. Entonces llegué por eso, por sugerencia de otro amigo, que me recomendó ese texto, que lo leyera. Él se había leído la introducción, y logramos conseguir el texto que publica el Fondo de Cultura, y empezamos a leerlo con el puro ánimo, digámoslo como muy desinteresados, pues, porque no era, por eso digo que era como una novedad editorial. Porque quizás la línea que más trabajo no es necesariamente la sociología de la literatura francesa, pero ¿Trabajas qué sociología? más como la alemana. Y Ok. bueno, ahorita digo algo porque yo hice como una adaptación de una teoría sociológica que no necesariamente estudia la literatura, y yo hice Sí. una adaptación, digámoslo, teórico y metodológica para, con base en esa teoría, analizar las obras literarias, específicamente la novela, que es lo que más Ese fue tu trabajo de trabajo. maestría. Ese fue mi trabajo de maestría, ese fue mi trabajo de maestría. Entonces, era, como te dije, simplemente por conocer qué era lo que se estaba discutiendo actualmente en sociología de la literatura, ¿cierto? Ya después, pues, nos dimos cuenta que era la discusión más concentrada en Francia, Sí. y en esa ruta que Giselle Sapiro indica, como lo leímos ahorita en la definición que ella da, inicialmente hay una referencia muy directa a hecho social y es una referencia muy directa a Emile Durkheim, pero pues también es una referencia muy directa a la teoría de los campos y del Sí. hábitos de Pierre Bourdieu, ¿cierto? Que pues él sí tiene un texto específico de sociología de la literatura, cosa que no tenían de repente ni Durkheim ni los otros clásicos de la sociología, que no se interesaban tan directamente por la literatura como objeto de estudio, ¿cierto? Ahí hay, digamos, una consolidación de un proceso de hacer de la literatura, de todos los géneros y de todas las cosas alrededor de la literatura, un objeto de estudio. Entonces, en Giselle podemos ver como esa consolidación, ¿cierto? Que no se pensó Durkheim porque no le interesaba, pero que sí ya viene con la línea francesa, ¿cierto? Bourdieu, Jacques Dubois, ¿cierto? Bueno, y infinidad de nombres que puedan aparecer ahí. Bueno, una de las razones por las que nosotros escogimos a Zapiro tiene que ver con que es muy contemporánea, es decir, que es Ujú. un trabajo relativamente reciente. Cuando miramos otra sociología literaria, pues era un poco, digamos, más vieja. Sí, Entonces, como estamos estudiando literatura muy contemporánea, pensamos que esa era como una buena posibilidad. ¿Consideras que para los objetivos que tenemos nosotros con escribientes, que es estudiar toda esta cultura literaria, de novelas, narradoras, mujeres de los últimos 40 años, consideras que sería un marco teórico eh, bueno, posible, útil? sí, yo creo que, pues en general, digamos lo que la teoría de los campos y del hábitus es muy eficaz para hacer investigación sociológica. Y esto, pues reitero, sigue siendo muy novedoso, sigue siendo muy, si siquiera hasta vanguardista, usar la teoría de los campos para hacer el análisis literario. De alguna manera, el texto de Bourdieu sienta es como las bases epistémicas y, si se quiere, metodológicas, pero ya la aplicación específica es lo que está haciendo Sapiro, no solo en este libro, sino en los otros, que ya analiza casos particulares, novelas específicas y demás. Entonces, claro, podría ser. Bueno, lo que pasa es que, digamos, lo que ahí entraría otra discusión, que es lo actual, ¿cierto? Porque, digamos, lo actual puede ser 10 años, ¿cierto? Por ejemplo, el autor que ahora estoy trabajando con mayor fuerza es Leo Leventhal, que pertenece a la Escuela de Frankfurt y es un, ¿De qué digámoslo, generación de la primera joven? generación, ¿cierto? O sea, 1923, así más o menos para acá. Joven. Jovencitico, jovencitico. No obstante, por eso digo que es otra discusión. ¿Cómo hacemos o cómo vamos a determinar que una teoría es actual o mejor o que Ujú. otra, ¿cierto? A mi modo de ver, pues el objeto mismo que se quiera analizar determina ese asunto. Y sobre todo, pues porque, y ahí sí volvemos a lo específico de Giselle Sapiro, es que ella también, ella, digamos, lo que mezcla, imbrica, pues, o sintetiza varias formas de hacer sociología de la Sí. literatura. Por eso la definición que la profe Ana leyó ahorita, y que y planteamos la delimitación del hecho social, pues fíjate que es parte de dos puntos, ¿no? Como todo lo que gira en torno a la producción de un libro de literatura, poesía, cuentos, lo que sea,
y ya la representación, es decir, digamos, si se quiere, como el contenido de la novela y el cuento. A grandes rasgos, esas son dos grandes teorías, ¿sí? Una toca directamente la literatura como objeto, la otra intenta reconstruir todas esas redes o campus, ¿cierto? O los mundos del arte, como dice Howard Becker, de cómo se produce un libro, pues, ¿cierto? Porque de todas formas, él o la escritora puede escribir solo, encerrado, donde sea que sea, pero ya para publicar el libro necesita, Nunca estará solo. nunca estará solo, ¿cierto? Claro, usted lo puede escribir, lo deja ahí, pero nunca va a estar solo, necesita editor, maquetador, incluso pues dependiendo si escribe a mano o a máquina todavía, o en computador, pues necesita de un montón de otras cosas, lo cual no significa que no estemos tratando directamente la literatura, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos lo que la definición de la literatura como hecho social de Sapiro, perdón, es muy eficaz y me parece que da en el punto central de lo que quieren ustedes observar. Voy a hacer una pregunta que Ana, que nos está grabando, ahorita antes de grabar, estaba haciendo y que me pareció muy pertinente y que le dije que había que ponerla ahí. Y era preguntarnos, nosotros estamos aterrizando, como ya lo hemos dicho un millón de veces, a la sociología de la literatura, por tanto, a un pedacito de la sociología. Entonces estamos explorando y no sabemos mucho qué tan fructífera, qué tanto se ha estudiado la sociología de la literatura en Colombia, qué tan factible es encontrar sociólogos de la literatura en Colombia, se hace sociología de la literatura en Colombia. Bueno, empecemos por ahí, digámoslo por lo último. Yo creería, y en lo que he revisado, porque también he revisado mucho de historia de la sociología en el país, bueno, y de historia de la sociología en el mundo, digamos, y en el país muy específicamente, eh, y es muy marginal, ¿cierto? Digamos lo que es muy marginal, no goza de una, digámoslo, como de una buena imagen en la sociología en el mundo y en específico en Colombia. Y eso pues intuyo, eso no es, bueno, es la hipótesis, pero lo intuyo así, y es que claro, digamos lo que los fenómenos generalizados de la violencia en Colombia de alguna manera determinó y presionó mucho para que toda la gente investigativa, incluso en ciencias sociales Sí, en general, se volcara al conflicto, a la violencia, a todas las formas de la violencia, a todas las formas del conflicto urbano, rural y demás. Entonces, claro, evidentemente ahí no había forma de que la sociología de la literatura pudiera tener el ahínco que tiene, por ejemplo, la sociología de la violencia, la sociología de la guerra, o la sociología de las instituciones, o la sociología política, ¿cierto? Y un gran etcétera. Eso por un lado. Pero también porque, digamos, lo que la manera en que llega la sociología al país, con una fuerte influencia de la sociología norteamericana, que es una gran paradoja porque, pues, Pensé digamos, que era la francesa la que había llegado primero. no, ¿cierto? Llegó primero la influencia de la sociología norteamericana con Falsborda, con Orlando Falsborda. Ahora, lo que pasa es, claro, al principio, y está la cátedra que dicta Salvador Camacho Roldán, Ah, sí, el 10 de diciembre de, no me acuerdo el año, que funda la Universidad Nacional. exacto, que por eso el 10 de Mucho diciembre, icónico. exacto, claro, es muy icónico, ¿cierto? Y creo que es muy, María, hay como exacto, exacto, que, claro, y por eso Yo espero que lo que acabas de decir quede ahí. Si no, lo ponemos en una voz en off ahí, bueno, una voz ahí en off. Bueno, y por eso es que el 10 de diciembre se celebra el Día de la Sociología en este país. Es en el único país donde se celebra el 10 de diciembre el Día de la Sociología. Y ahí pues claramente hay una alusión a la sociología de Comte, Ajá, sí. ¿cierto? Pero es que eso viene no directamente desde Francia, sino viene de las traducciones y de los estudios que hicieron Casi los 50 Estados norteamericanos, exacto. Parson, Lewis Coser, que es uno de los más sociólogos de la literatura, digamos, los norteamericanos más representativos. Y entonces, claro, es los estudios más de los fenómenos sociales, ¿cierto? Entonces nos habíamos percatado de que la literatura también era un fenómeno social y que a través de la literatura también podríamos hacer análisis del conflicto, de las desigualdades, de la precarización. Pero esa es como mi hipótesis y mi idea, ¿no? Entonces es muy marginal, es muy realmente muy escasa y queda casi siempre en trabajos de pregrado o de maestrías o doctorados, pero queda, digámoslo, muy, sí, muy insular también.
y queda pues como tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, pero como no hay como una circulación de esas obras, porque no se convierten necesariamente en libros o en papers o en artículos que puedan circular con mayor escala, ¿cierto? Eh, pero sí se hace, digámoslo, sí se hace, habría que buscar muy a fondo. Inicialmente, la figura de Rodrigo Parra Sandoval, que incluso escribió una novela, no la he podido encontrar, la he buscado hasta el cansancio, escribió una novela de carácter sociológico, eso sí sé, y él empezó a hacer análisis literarios, también relacionados al conflicto, ¿cierto? Pero después él la abandona y se va también a los problemas del conflicto y a la sociología de la educación, ¿cierto? Casi todos estamos ahí. Ahora, históricamente hay una relación muy estrecha entre literatura y sociología. De hecho, Sapiro cita un texto de un sociólogo alemán que se llama Wolf Lepins, y el texto se llama Las tres culturas, la sociología entre la literatura y la ciencia, ¿cierto? Y digámoslo, los fundadores, en el canon masculinizado, pues, porque hay también otro canon feminizado muy importante también, que apenas está haciendo ese rescate, valga el proyecto que ustedes están haciendo con este podcast. Claro, casi inicialmente la crítica a la sociedad se hacía a través de la literatura, ¿cierto? Y los referentes para ello casi siempre eran literatos. Entonces, digámoslo, por eso Marx se leyó a Solá, por eso se leyó a Balzac, ¿cierto? Piel de Zapa y toda esta clase de cosas, porque le interesaba hacer la crítica a la burguesía sin pasar, digámoslo, por el filtro de la ciencia, entonces la literatura. Entonces, casi todos los clásicos de la literatura hacen una referencia, perdón, de la sociología hacen una referencia directa a la literatura, ¿cierto? En ese trasegar, cruzar el océano, pues se pierde mucho esa referencia. Ahora, se podría decir que antes de la institucionalización de la sociología en el país, se hacía alguna suerte de estudios literarios o la literatura era el reemplazo de la sociología. Porque la literatura, la novela sobre todo, era la que hacía cuadros de costumbres, ¿cierto? Hacía crítica social y un gran etcétera. La sociología después disputa, sobre todo después de la fundación de la Facultad de Sociología de la Nacional en 1959, ya empiezan otros temas y la literatura se abandona. Los temas del desarrollo, ¿cierto? Con las teorías desarrollistas o las teorías cepalinas, ¿cierto? Pero se abandona casi que la literatura como objeto de investigación. Y empieza a formarse otra forma de hacer sociología de la literatura, que es lo que comentábamos también ahorita fuera de cámaras, y era cómo, digámoslo, el texto literario no es el objeto de estudio, sino una herramienta, digámoslo así, para poder observar el fenómeno. Como una fuente, como le llamamos los historiadores. Como una fuente, pero no primaria, sino secundaria. Y a veces como terciaria. Entonces, claro, el objeto de estudio no era el libro, el texto, la novela, el cuento, la poesía, sino que se usaba como un referente para ver formas del conflicto, ¿cierto? Ahora, como les decía, pues habría que escudriñar mucho porque más es un asunto muy marginal, de apasionamiento, digámoslo, muy individual, porque le gusta mucho la literatura, entonces quiere hacer algo con ella. Pero si uno revisa Pensum y programas, planes de estudio de sociología, no hay una materia que se llame sociología de la literatura, ¿cierto? Y electivas o seminarios tampoco. Menos. A veces en la relación con ciudad-literatura, ¿cierto? Claro, ahora, si uno revisa otros programas que no sean de sociología, que vayan, digámoslo, más en los departamentos de literatura, de lingüística, ¿cierto? De los estudios literarios, ahí sí va a encontrar uno mucho análisis sociológico. Yo creería que ni tanto. ¿Será que Sabría decir un poco más si en estudios literarios Anás no es un gesto, dijo que no. Es marginal, Sí. también es margen? Sí, igual, por ejemplo, yo puedo hablar por el departamento de historia, también no hay nada no hay nada en el pensum, lo que hay son, pues, que es lo que yo hago, dar electivas, porque es mi estudio, ¿cierto? Exacto. Pero si yo no estoy, Eso no no. habrían estudios literarios no habría historiografía literaria. Exacto, y en cambio, si uno en otros lugares del mundo, pues, hay que decirlo así, incluso cercanos, en Argentina, en Buenos Aires, hay todos unos despliegues, Sí. ¿cierto? Pues Carlos Almantamirano, Beatriz Arló, en fin, lo mismo en Chile, en México. México también es muy potente en esos asuntos, a pesar de que, reitero, no hay como materias o líneas de investigación que se diga en sociología de la literatura.
¿cierto? No hay grupos así de investigación que diga grupo de estudios sobre literatura y qué sé yo, pero desde unos departamentos de sociología, eso no hay, ¿cierto? No, Bueno, también cabe decir que si ustedes conocen, si ustedes saben, por favor cuéntenos en comentarios o escríbanos diciéndonos dónde hay grupos de investigación o gente que esté trabajando sociología de la literatura. Beto, ya nos toca cortar. eso que es, Tiempo de televisión es claro. escaso y toca así rápido, ¿no? Y estamos en los tiempos de la vertiginosidad, entonces sí hay que seguir haciendo otras cosas. Beto, muchas gracias. No, de qué, Gracias por colaborar en el proyecto y claro bueno, que sí, seguimos ahí en la conversa, claro, por por supuesto. favor. Bueno. Bueno, ahí está las definiciones y esos acercamientos tan importantes que nos hizo el profesor Gilberto. A partir de eso, entonces quedamos con varias ideas de lo que él nos comentaba, ¿cierto? Sobre todo nos habló bastante eso del hecho social, que yo ya saben que lo tenía bastante, que estaba como un poquito confundida con esto, y nos dio esta importante aclaración, ¿cierto? Y el profe nos decía, el hecho social es un objeto, es el objeto de estudio, de acuerdo a Durkheim Sí. también, de la sociología, porque cualquiera yo creo que también podría venir a alegarlo. Yo sí había visto sí conocía es más, yo sabía que la definición venía de Durkheim porque estudiando representaciones, uno llega a Durkheim y Durkheim dice que una representación es un hecho social, ¿cierto? Ok. Pero ahí yo dije, bueno, si me pongo a estudiar qué es un hecho social, me voy por otra línea. Entonces, me alegró saber que tenía alguna idea, Que sí, que ibas por la ruta. tenía idea somera de que era un hecho social. ¿Querés que sigamos comentando algunos como de Sí, los claro. puntos? Listo. Sí, a mí me gustó mucho la parte que, pues, esa concepción o esa claridad de que Sí, el hecho social es una objetivación del fenómeno social, porque pues, la verdad yo no me había preguntado mucho por ese punto y Tati fue la que de entrada y pues, en la entrevista también lo vieron que puntualicé en ese tema, la diferencia entre hecho y fenómeno que según el profesor Gilberto puede ser pues tener unos límites difusos, pero que finalmente se puede concretar como eso, el hecho social como una concreción o una objetivación, perdón, del hecho, del fenómeno social. cuando yo lo pongo en términos históricos, ¿cierto? Ya como que llego a mi disciplina, tengo claro, por ejemplo, a uno le preguntan en pregrado, de las primeras preguntas que te hacen para corcharte es ¿qué es un hecho histórico? O sea, todo el mundo habla de hechos históricos, pero ¿qué es un hecho histórico? Un hecho histórico lo construye un historiador. No lo consta. El hecho social, asumo que es similar y que de allá incluso puede venir de Durkheim esa idea del hecho histórico, es el sociólogo o el historiador que dice, esto eh, lo construye, dice, esto es digno de ser estudiado, ¿cierto? Entonces, un hecho social puede estar lleno de fenómenos, ¿no? ¿O cómo lo entendiste tú? O sea, hay un hecho social, yo voy a poner un ejemplo. La Segunda Guerra Mundial es un hecho social, porque un historiador toma esa guerra como un Ajá. objeto de estudio, ¿cierto? Le da una importancia y dice, voy a apartar este pedacito y lo voy a estudiar. Ese es un hecho social, ¿cierto? Sí. Ese hecho social va a tener un montón de fenómenos que podrían ser desplazamiento, ¿cómo se dice? Espolio artístico, batalla, Tensión tensión política. política, ¿cierto? Que esos serían fenómenos dentro de ese Ujú. hecho social, que realmente es o sea, una objetivación hecha por una especialista, Por alguien que se puso las gafas. por alguien que se puso las gafas, por ejemplo. O sea, el fenómeno no depende de que alguien se esté preguntando por No, él. existe. El hecho solo existe si alguien se Ahí pregunta. aprendimos, tan bueno que es tan bello que es aprender. Bueno, nos decía también el profe que se dividía, o sea, tiene como tres, el hecho tiene como tres dimensiones, Ajá. no, sí, como tres Sí, partecitas, y era esa, pues una era la de la que se puede objetivación, objetivar. exacto, Ajá. es algo que se puede como apartar, ¿cierto? Es significativo, o sea, no es una cosa que pasa desapercibida, sino que el ojo del especialista lo puede, con gafas, obviamente, Lo puede ver y lo puede ver delimitar y para delimitar, estudiarlo. sí. Ajá. ¿Cuál era el El segundo? segundo es exterior al individuo y ejerce que como, Coerción, creo que sí, decía. sí, Sí, es de la coerción, ejerce como un poder, sí. está por encima del individuo. ¿Cómo lo nombramos, Tati? Mm, yo creo de pronto como llevémoslo al campo de la literatura.
Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que lo que sucede en el mundo literario entre 1993 hasta acá es un hecho social, ¿cierto? Un hecho Un hecho literario, literario. ¿cierto? Se conjugan varios fenómenos que son significativos y crean ese hecho literario que nosotros decimos vamos a estudiar la narrativa Ujú. escrita por mujeres de tales países entre 1993 y el 2024-2025, ¿cierto? Ese sería el hecho. Yo creo que cuando el profe hablaba de esa coerción es primero sobre, obviamente, todos los agentes que están participando de ese hecho, Ujú. escritoras, lectores, mediadores, bueno, todo lo que hay en ese campo literario, ¿cierto? Ellos no tienen control de eso, o sea, toda la que es el mundo, la cultura literaria, los rodea, Y los antecede. antecede, los afecta, Y ¿cierto? ocurre a pesar, estén o no ellos, es decir, Sí, es superior a es ellos, superior a es ellos. superior a ellos. Porque, digamos, si no, yo quiero publicar mi novela, pero yo no es, o sea, con querer no es suficiente, ¿cierto? Es que yo entienda cómo funciona todo este mundo, ¿cierto? Este mundo de la literatura, me sepa adaptar, Que tengas unos sepa leer, que vínculos. tenga vínculos, que sepa leer qué es lo que se está buscando y necesitando el público lector en ese momento, qué están comprando las editoriales, o sea, es complicadito, ¿cierto? Creo que por ahí va ese segundo Esa segunda. punto del que nos hablaba el profe. El tercero, él no alcanzó a nombrarlo porque nos fuimos Sí, por Zapiro. pero no dice este es el tercero, sino que luego como que se enreda en medio de la conversación. Ajá. Pero lo queremos aquí Estructurar para que les quede precisar, claro a sí. ustedes. Y es que es colectivo o tiene el rasgo de generalidad, es decir, no lo forma un solo individuo, el hecho social, sino que exige una colectividad. Sí. O sea, No es individual, no es subjetivo. o sea, por muy grande que sea Napoleón, Napoleón No no hubiera hace sido. nada. O sea, no hace nada sino está inmerso dentro de una colectividad. Ujú. O sea, no, es un hecho social, no es un hecho individual, es un hecho, y no hay, o sea, el individuo puede creerse, esa es la belleza, el individuo se cree individuo, pero realmente no lo es, siempre está amarrado socialmente. A unas siempre está condiciones sociales, claro. exacto, una colectividad. Entonces, eso fue como una de esas cuestiones que nos queda de esa charla con el profe. ¿Qué más, Ana? A ver. También fue un llamado de atención, bueno, llamado de atención, no, pero también como un anote más en la libreta de lo que tenemos que leer, y es mirar, hacer como, o sea, finalmente revisar si ciertos conceptos que los leemos en Sapiro los vamos a seguir trabajando con ella o si debemos remontarnos a otros teóricos que cada vez uno le va como quitando capas y va encontrando quién está detrás de. Entonces es decidir también como no, quedémonos con la evolución que hizo Sapiro o devolvámonos porque tal vez la formulación que hace X o Y teórico nos funciona mejor. Entonces por eso nos remontamos al siglo XIX. Bueno, hay una cuestión que también queda de la charla con el profe y que ya también con las lecturas que habíamos hecho previamente a este episodio habíamos caído en cuenta y eso lo verán en el siguiente episodio. Y es que Sapiro es francesa, como lo decíamos, sus lecturas son muy francesas y hace un énfasis en teóricos franceses, pues parte de Bourdieu para decirlo, y de todo lo que Bourdieu leyó, o sea, hacia atrás, pero es, imagínense, en Durkheim, que es francés. Entonces, hablando con el profe también, y pues yo tengo mi inquietud sobre todo con la escuela de Frankfurt y también toda la escuela alemana, entonces también como que ahí nos está apareciendo el fantasmita creo que sería útil, o sea, no quedarnos mirando esto solo desde Sapiro, que sería una mirada francesa de lo literario para América Latina, sino también tener una mirada alemana y obviamente latinoamericana, porque también era una cuestión que hablábamos con el profe, ¿cierto? Entonces, no amarrarnos solo a la teoría de Sapiro implicaría quedarnos con eso y queremos ampliarlo, entonces por eso hemos estado leyendo más cosas. Nosotros nos damos, también aclaramos que nosotros nos damos este privilegio o este gusto de meternos, o disgusto también a veces, de meternos con todo eso y hacer esa búsqueda teórica, porque tenemos un proyecto a 3 años, esto es casi un doctorado, entonces lo podemos hacer cuando uno tiene un año para investigar o 2 años, uno no puede No hacer podría eso. remontarse de esta manera. Nosotros sí lo estamos cogiendo con tranquilidad porque es un proyecto grande en tiempo y en fuentes, ¿cierto? En el objeto de estudio.
Entonces, por eso nos estamos todavía, o sea, llevamos casi todo buena parte de este año buscando la teoría, pero es porque podemos Claro, hacerlo y que estamos haciendo un trabajo con profundidad y rigurosidad. y que queremos tener una base muy sólida. Además, también nos pensamos como profesoras, es Sí. decir, todo esto va a alimentar obviamente nuestro ejercicio docente y nos va a ofrecer pues unas gafas más a nuestra colección. Bueno, pues ya podemos empezar, o sea, para que tengan en cuenta, nosotros estamos montando un curso que vamos a dar próximamente. Ah, Entonces, sí. estamos amarrando público de nuestros estudiantes de la Universidad de Antioquia, que sepan que el próximo año vamos a tener curso de escribientas. O sea, la divulgación no se queda solo en redes, también es en la universidad, bueno, de otras Es formas. trabajo académico y de Sí. formación de estudiantes. Tati, también, ay, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que conversamos con el profe Gilberto sobre el estado de la sociología y el interés de la sociología en Colombia por la literatura? Yo tenía como una mirada más positiva, creí que se estudiaba Yo más. también. Sí, porque cuando yo conocí la sociología de la literatura fue en la maestría y hubo algunos textos de sociología de la literatura, pensé que se hacía más, luego cuando pues entré en contacto con vos me di cuenta que no se hacía mucho y que incluso vos estabas intentando pues como entrarle otra vez. Yo sí creo que hubo un tiempo que le metieron como la sociología de la literatura en filología, en la Facultad de Comunicaciones, pero no sé qué pasó. Y en sociología, en el departamento de sociología, sí sabía que habían pocos, pues porque se dedican ahí, digamos que hay otras urgencias históricas y Ujú. nacionales que De la llevan, coyuntura. sí, coyunturales que en el caso de América Latina, en el caso de Colombia, como que son tan fuertes que se nos olvidan que hay otros campos también para Sí, y estudiar. otras preguntas que hacer. Sí, Entonces, sí, el conflicto se ha llevado o sí, ha impuesto, bueno, impuesto no, pues pone en la agenda de investigación también sí, ciertos temas y nosotros y nos estamos de cierta manera saliendo un poco de esa agenda y no por eso es menos riguroso ni menos importante el sí, trabajo que estamos haciendo. Eso no, sí lo es. no, porque también como decía el profe, o sea, cuando trabajas en lo literario también trabajas otros aspectos, ¿cierto? Porque pongámoslo en nuestro problema, o sea, lo que nosotros estamos estudiando tiene que ver con el género, que es un problema muy actual, tiene que ver con el desplazamiento, Con tiene el que ver con el mercado. exilio, tiene que ver con el mercado, tiene que ver cómo el mercado afecta a las artes, o sea, es importante, es un tema muy importante, no tiene que ver de pronto no daremos cifras exactas sobre muertes y sobre exiliados, pero sí vamos a explicar un problema que es muy grande en América Latina. Entonces, a veces es también como entender que los estudios literarios o la sociología del arte son temas burgueses y de gente que vive en la estratosfera y que no se preocupa por la realidad. No, las artes, la literatura, que es un gran arte, también se pregunta por lo que nos está pasando y nos está atravesando como, Sí, las como obras individuos. cuestionan, de hecho, y con el profe Gilberto lo vimos, la literatura antecede muchas disciplinas en la Sí, pregunta por es, la sociedad, lo que decíamos ahora, tú decías incluso a la historia, que ahí sí tú nos dirás, refinarás más ese aspecto, pero la mirada sociológica y en estos episodios que le vamos a dedicar a cómo nace esta ciencia, veremos que la literatura y sobre todo la literatura realista y naturalista antecede a la sociología como ciencia, porque no existía, la antecede en esa pregunta por la sociedad, por lo sí. que está pasando allí donde está inmerso el individuo. En ese sentido no es individualista, sino que tiene una Es que, pregunta. sabes que yo creo que Exacto. en el siglo XX, por allá a mediados del siglo XX, cuando se fortalece toda esa idea de la industria cultural, lo que tenemos es como la idea de que la literatura es un entretenimiento. Creo que, o sea, la gente que estoy leyendo una novela piensa, ah, no, estás en Ocio. sí, ocio, esparcimiento, y realmente, ay, no están jugando conmigo. En la novela lo que está haciendo es estudiar una sociedad, ¿cierto? Desde un punto de vista, digamos, subjetivo, en parte subjetivo, que sabemos que no es todo subjetivo, sino que Ajá. hay una fuerte objetividad ahí, ¿cierto? Venga, señorita. Hay una fuerte trabajo con el mundo social en el que está inmerso ese escritor y se inserta esa obra, ¿cierto? Entonces también es como cambiar esa mirada sobre la profundidad de lo literario, ¿cierto? No estamos leyendo Harry Potter, aunque también uno podría hacer una lectura Claro, muy profunda de Harry Potter. Nosotros estamos es que es una novela
escrita por unas mujeres que están muy comprometidas políticamente, ¿cierto? Lo subjetivo es político, mi individualidad es política. Entonces, sí, nos entristecía un poco saber que la sociología la sociología no, de la literatura no sea tan trabajada en Colombia. También hablábamos con el profe, puede ser que desconocemos y la falta de divulgación que hay en la academia. Tú lo señalabas, sí. Sí, o sea, creo que proyectos que se atrevan a divulgar, es que son unas tesis de doctorado, a veces unos trabajos de investigación de pregrado excelentes, buenísimos, que tienen meritorias, premios, ¿cierto? Y llega el momento que se quedan ahí, se quedan En el en el repositorio. repositorio y a veces, o sea, no siquiera se convierten en artículos, entonces no se conoce. Y eso es lo importante. O sea, nosotros aquí estamos divulgando lo que estamos haciendo, pero estamos divulgando también trabajos de otras personas. Sí, y creo que eso sería entonces una tarea, y si saben, Sí, la invitación, como Tati suele hacerla, yo no tanto, pero lo voy a hacer esta vez, si saben de trabajos que desde una perspectiva sociológica revisen la literatura colombiana, la vida literaria colombiana. no deja trabajar. Entonces también, pues coméntenos, porque hay que empezar a unir esos puntos para mirar si, bueno, si no hay una comunidad fuerte como si la hay en Argentina o en Sí, México, pero de pronto aquí ya podemos ir construyendo unos cimientos de personas que se han dedicado, porque como dice Sapiro y como, bueno, como señalan muchos, la sociología de la literatura se queda en una tensión donde los sociólogos no se la apropian propia. porque la sienten muy literaria, y los literatos no nos la apropiamos porque la sentimos muy sociológica. Aunque yo ya me desmarco de eso porque cada vez me convence más, o me gustan más esas gafas de la sociología, porque Sí, me han abierto mucho el panorama para comprender la vida literaria. sí, sí, a mí también. Bueno, ¿qué nos queda? Ah, bueno. Eh, Miren que solo desarrollamos un concepto, que fue hecho social, ¿cierto? Hecho y fenómeno social. Quedan entonces otros conceptos que vamos a precisar en los siguientes episodios, en el 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer una mirada histórica de la sociología, ¿cierto? Nos vamos a volver al siglo XVIII en el próximo video, vamos a hablar del siglo XVIII, siglo XIX. Vamos entonces en esa, y luego obviamente vamos a llegar al siglo XX y al siglo XXI, y ahí vamos a definir conceptos como ese de valor, de literatura, de visión del mundo, condiciones de circulación y de producción, institución, texto, representación. Bueno, seguirá. Lo haremos, entraremos como en esos conceptos en los próximos videos que vienen, pero a lo largo de la producción que vamos a tener con escribientas vamos a estar aterrizando en algunos conceptos, ¿cierto? Vamos a irlos ampliando. Entonces no es que todo lo vayamos a hacer de una vez, sino que también es importante que ustedes vean cómo estamos aplicando esos conceptos, esa teoría a las obras, es decir, sigan a escribientas porque aquí hay bastante para rato. Y bueno, ya yo creo que ya Sí, bueno, también recordarles que en esos próximos episodios no solo abordaremos la francesa, la línea francesa, sino la la alemana. alemana, y cómo entra a Latinoamérica Sí. esa perspectiva, y un asunto que no habíamos revisado, y era que como ese antecedente o ese pozo norteamericano Sí. por donde llega la sociología a Colombia, según el profe Gilberto. Eso nos lo queda por enseñó, revisar. sí, eso lo vimos con el profe Gilberto, entonces ahí ya quedamos también con la tarea de averiguar otra cosita más. Sí, como no tenemos nada que, Nada que hacer. no tenemos ninguna filita de libros para leer. Bueno, entonces, Tati, creo que podemos cerrar el Sí. capítulo de hoy. De nuevo, recuerden nuestras redes sociales, Instagram, síganos en YouTube, escríbanos a nuestro correo si tienen alguna pregunta, alguna observación, si quieren pues, hacer algún aporte a estas preguntas que nos vamos haciendo en este podcast. El próximo episodio, que sería ya el 5, nos vamos a concentrar en la sociología de la literatura siglo XIX, pues en ese origen que es a finales del siglo XVIII, pero que se sitúa específicamente con la publicación de un libro de Madame Stahl en 1800, justo en inicio, y haremos ese recorrido que Tatiana ya muy juiciosa tiene debidamente estructurado. Bueno, recuerden también recomendar el contenido. Bueno, y muchas gracias. Pero primero agradezcámosle Ay, sí. al profesor Gilberto. Gilberto, Muchísimas gracias. gracias.
Le agradecemos también que no lo hemos hecho, se nos ha pasado, pero le agradecemos mucho a Joana Rivera, que nos ayudó con que nos hizo el logo de Escribientas. También a Saile, que es nuestra auxiliar, nuestra joven investigadora de la Investigadora, Universidad de Antioquia, que nos ayuda con redes. Ella es la que nos Saile Conde. maneja las Ujú. redes y nos ayuda en algunos procesos de edición. Y además es nuestra fans número uno, entonces ella es la que nos primero ve todo y Y nos da línea, nos da porque línea, nos da sugerencia, además pues que es una chica joven, entonces también como nuestra idea es llegarle a todo público, incluido el público muy joven, entonces también esta mirada de la juventud no, y nos sabes ayuda que es un muy montón. interesante con Saile que, pues que yo no lo había trabajado con anteriores jóvenes investigadores o investigadoras, y es el tema de que está muy interesada en la divulgación de la ciencia, y se está formando también Sí, como en ese aspecto. Bueno, luego, si ella acepta, se la podemos presentar en otro sí, episodio. Bueno, muchas gracias entonces a Gilberto, a Joana, a Saile, y bueno, las personas por venir, que sí. trataremos de estar conversando con otros expertos y expertas. Bueno, chao. Chao.